y amén. Gloria sea a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito sea el Señor. ¿Pueden sentarse, amados? Me gustaría tener a un niño aquí al frente, al lado mío aquí. Venga para acá, Santiago, venga. Venga, un momentito. Yo no lo voy a pegar, ni a pellizcar, ni nada. Y necesito 2 varones, 2 caballeros. Gloria sea a Dios. Ya va, no se me vaya. Ahora otro caballero, por favor. Otro caballero que no esté tan pesado. Orlando. Gloria a Dios. Okay. Ellos representan 2 hijos de Dios. Uno niño en lo literal y otro, pero al fin un hijo de Dios, porque Santiaguito, a pesar de lo pequeño, él es un hijo de Dios. Y nuestro hermano Orlando pues es un hijo de Dios también. Ellos 2 representan 2 personas que un día glorioso ellos recibieron a Cristo. Ellos recibieron a Cristo y empezaron a caminar en Cristo. Y un día llegaron 2 personas y decidieron ayudarlos. Y los impulsaron tanto que los colocaron en una plataforma. Llámese esta plataforma una plenitud. Diga plenitud. Donde ellos están completos ya. ¿Sí? Pero ellos no saben cómo manejarse allá arriba. Ellos pueden caminar por allí, si quieren, pueden caminar, dan una vueltita y se bajan por allá por aquella escalera. Ellos pueden caminar, pero no pueden manejar ni la atmósfera, ni el ambiente, ni todas las cosas que hay allí. Ellos desconocen todo lo que hay allí. Así somos nosotros cuando nos empiezan a predicar un evangelio. El evangelio que nos predicaron, el evangelio puede ser el evangelio del reino, que un evangelio es una faceta muy alta del evangelio. Y a nosotros nos han hablado de eso, nos han hablado del evangelio de Cristo. Pero nosotros no entendemos esas facetas porque no hemos entendido desde el principio. Entonces nos pasa como ellos, estamos en el lugar correcto, digan el lugar correcto, pero no estamos entendiendo qué está ocurriendo. Porque nos lanzaron desde abajo, desde donde estábamos, en Cristo, y nos subieron en una plataforma, en un nivel, pues en un tope. Y nosotros no hemos ido entendiendo. Entonces allá reaccionamos, en el lugar adecuado donde estamos, reaccionamos como si estuviésemos un nivel más bajo. ¿Por qué? Por falta de desconocimiento. Porque no nos han enseñado todo. Gracias a Dios que debido a el lugar donde estamos, la iglesia donde estamos, el apóstol nos ha ido llevando poco a poco, ¿verdad? Tomados de la mano, nos ha ido paseando por esta multidimensionalidad del evangelio o esta cantidad de facetas que tiene el evangelio de Dios. El apóstol Pablo, Hechos 20:27, por favor. El apóstol Pablo, tratando de ser un maestro, porque él era maestro apóstol de los gentiles. Era un maestro, una persona que estaba bien capacitada para enseñarnos. Hechos 20:27. Él dice que él nunca dejó de hablarle a su gente. Está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Te está despidiendo de la iglesia de Éfeso y está dejando ancianos instalados allí. Y él les dice eso: yo no he rehuido anunciarles a ustedes. ¿Qué cosa? Todo el consejo. Diga conmigo todo. Diga conmigo todo. Todo el consejo de Dios. No partes. Gracias a Dios porque existen congregaciones donde solamente predican el evangelio y ya. Ok, eso está bien. Predican el evangelio, la gente es salva, pero ahí no hay paternidad, dirían. No hay seguimiento.
No hay preocupación del uno por el otro. Predican el evangelio, ok. Hay iglesias donde solamente el énfasis fundamental es que la gente sea sano. Y eso está bien también, porque es parte del evangelio. Hay gente hay iglesias donde solamente predican que la gente tiene que ir de misiones para todos lados. Y eso está bien también. Pero eso solamente son partes. Nosotros tenemos que caminar en la integralidad, ¿sí?, del evangelio. Y estamos tratando de ir aprendiendo poco a poco. Así que dispóngase a seguir aprendiendo. En esta mañana voy a repetir algunas cosas que ya se han dicho, porque el apóstol Pedro me enseña y me dice que es más seguro para ustedes, y a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Así que queremos estudiar todo el consejo de Dios. La faceta número 1 de la cual hemos hablado es la faceta del evangelio de Dios. Diga conmigo, evangelio de Dios. Ustedes han escuchado ya el evangelio de Dios. Romanos 15:16. Romanos 15:16 nos habla de una faceta del evangelio. ¿Cómo dice allí? Vamos a leerlo. Para ser ministro de Jesucristo, ¿a quién? A los gentiles. ¿Ministrando qué cosa? El evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles le sean al Señor Dios una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando dice para, es porque tiene un propósito. En todas las cosas, cuando usted lea siempre un para allí en la Biblia, es porque tiene un propósito. Y el propósito de Dios se cumple. El propósito de Dios es perfecto. Una de las cosas que hemos aprendido en el momento en que a lo mejor el equipo que ha salido a evangelizar en las mañanas de los sábados, que por cierto, no es la idea tener un equipo. No es la idea tener un equipo de evangelismo los sábados en la mañana. Gracias a Dios por los que están viniendo. Pero no queremos un equipo de evangelismo. Queremos que la iglesia se integre. Porque toda la iglesia debe ser evangelizadora. Es un trabajo de cada uno de nosotros. Ganar a gente para Cristo es un trabajo de cada uno de nosotros. Pero cuando le ha tocado a uno salir y por allí tocar alguna puertica, o hablar con alguna en alguna reunión o en la calle en algún momento con alguien, lo primero que la persona, cuando uno le empieza a hablar de Dios, uno le dice: mira, permíteme por favor 3 minutos de tu vida para hablar de un personaje sumamente importante, el más grande de los grandes, Dios. No, tranquilo, yo tengo mi religión. ¿Verdad que han escuchado esa frase ustedes? Yo tengo mi religión. Usted inmediatamente concluye lo siguiente: usted, como ser analítico que es, como ser pensante que es, como ser inteligente que es, porque por eso está aquí, ¿verdad? Diga amén. Porque los seres inteligentes saben de la gran necesidad que tenemos de Cristo y nos venimos al lugar donde Él está para adorarlo y bendecirlo y exaltarlo. Entonces decimos: la gente piensa que cuando uno le habla de Dios le está hablando de religión. Nada más alejado de la verdad que eso. Dios no es religión. Dios no es una cosa por allí que se pueda incluso imitar o formar una imagen de Él. No puede caber en una... Hay personas que cargan en una cartera, cargan en la cartera, en vez de cargar billete, cargan las imágenes. Entonces uno cree que ya carga a Dios. No, es que Dios lo cargo aquí, seguro con Él, ando seguro con Él. O lo cargo aquí, seguro con Él. Dios no se puede cargar a eso. Dios no es eso, sencillamente. No es eso. Si Dios fuera religión, entonces quiere decir que Dios sería el culpable de la mayoría de las guerras que hay en el mundo. De las guerras entre países, porque la más grande causa de las guerras es la religión. Por religión. Por religión es que se matan más de uno. Entonces, conocer a Dios o conocer el evangelio de Dios es todo lo que tiene que ver con el señorío, el gobierno, la majestad de Dios. Diga: Dios hace como quiere. ¿Sí o no? Nuestro Dios bueno, nuestro Dios poderoso, o mejor dicho, todopoderoso, hace como Él quiere. Entonces, conocer esa faceta de saber que Él hace como Él quiere, Él hace cuando Él quiere, Él es todopoderoso. Recuerda un texto de la Biblia que dice que los demonios creen en Dios. ¿Y qué hacen? A ver, ¿qué hacen? Tiemblan. Los demonios creen en Dios, dice la Biblia, y tiemblan. Fíjate, creen en Dios y tiemblan. ¿Ok? Entonces, nosotros como seres humanos normales,
creemos en Dios, pero muchas veces ni temblamos. Porque no le conocemos cabalmente como Él es. Porque si le conociésemos como es, temblaríamos ante su presencia. De hecho, la Biblia utiliza un verso que dice que a Dios le agrada el que tiembla, el que es guardador de su verdad y tiembla a su palabra. Delante de la presencia de Dios deberíamos temblar. Y Dios nos permite entrar en su presencia o vivir en su presencia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dios nos permite vivimos en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Nosotros no somos gente de los que entramos a la presencia de Dios. Vivimos en la presencia. Entonces nuestro corazón debe temblar. Nuestro corazón debería estar como gelatinoso del miedo, de la reverencia, de lo absoluto que es Dios, de lo todopoderoso que es Dios. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Levante su manito y diga: el Dios que yo tengo es todopoderoso. Por supuesto, a usted le han hablado de que Dios es amor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero también es fuego consumidor. También le han hablado de eso, ¿sí o no? Así que como me ama, también me corrige, me orienta, me guía, me dice por dónde debo andar. Entonces, allí cuando conozco a Dios, se desarrolla en mi vida algo que se llama temor de Dios. No es temor a Dios, es temor de Dios. El temor de Dios es algo que me permite a mí apartarme del mal, porque el temor me guía, el temor me ayuda. De todas estas cosas hemos hablado lo suficiente y seguiremos hablando en cada iglesia de casa. En cada iglesia de casa. Así que si usted no se está reuniendo en una iglesia de casa, por favor póngase en contacto conmigo para asignarlo a un lugar donde usted pueda sentarse con un grupo de personas cada semana. En el transcurso de la semana puede ser el miércoles, jueves, viernes, sábado, una vez a la semana, en un grupo pequeño y donde usted pueda aprender. Seguimos con la faceta número 2, Evangelio de la salvación. Juan capítulo 4 verso 42. Evangelio de la salvación. Diga: mi Dios es todopoderoso. Diga, vamos, despiértese, me diga: mi Dios es todopoderoso. Entonces el Dios nuestro, cuando lo conocemos, vamos a tener dos cosas importantes que vamos a aprender. Número uno, cuando yo me relaciono, cuando me comunico con mi Dios, cuando estoy hablando con Él, cuando estoy aprendiendo de Él, me gustaría mucho que mi familia también aprendiera. Me gustaría mucho que mi vecino también aprendiera. Pero a veces no ocurre eso. Entonces uno ora por él: Señor, oh Dios, oh Padre, por favor ten misericordia, esa persona me gustaría tanto. Entonces cuando usted viene al Evangelio de la salvación, que usted ya ha conocido a ese Dios maravilloso, usted camina en una fe absoluta que dice: Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, cuando usted vea a un familiar así, que está lejos, que no le quiere recibir a usted el mensaje, la palabra, usted diga: gracias, Señor, porque tú has dicho que ese también va a venir a ser salvo, ese también va a venir a ser tu hijo. Tú no quieres que él se pierda, tú lo vas a traer a transformación plena. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces venimos al Evangelio de la salvación. Juan 4:42. Es la mujer samaritana, es la que está hablando. Y decían a la mujer, no es la mujer samaritana, son los samaritanos. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, diga sabemos, que verdaderamente este que está en mi corazón es el Salvador del mundo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Es el Salvador del mundo. Ese es evangelio de salvación. Ahora, cuando nosotros somos salvos, que ya venimos de una identidad con Dios, sabiendo quién es Dios, nosotros podemos disfrutar muchísimo del evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conectamos con el evangelio de la salvación, nosotros reconocemos 4 cosas importantes. Número 1, creemos. Número 2, confesamos. Número 3, nos arrepentimos. Y número 4, nos convertimos. Todos esos procesos son pasos definitivos que usted debe dar. ¿Usted cree en Cristo?
¿Usted ha confesado a Cristo? ¿Usted se ha arrepentido de todo y cada una de las cosas antiguas que hizo? Y usted está convertido ahora en una nueva criatura, ¿verdad que sí? Porque de modo que si alguno está en Cristo, ha pasado por ese proceso. No es que sencillamente dijo, no, ha pasado por ese proceso. Entonces ha ido entendiendo que la salvación es necesaria en nuestras vidas, que la salvación es un proceso que me va a llevar a mí a disfrutar de poder recibir ahora la gloria de Dios que había perdido. Se había perdido la gloria de Dios. Adán la perdió. Cristo la devuelve. En Cristo podemos descubrir que no hay condenación para nuestras vidas. Cuando estoy en la salvación, en el Evangelio de la salvación, descubro plenamente que no hay ningún pecado en mi vida que me pueda condenar ni separar de Dios. Cuando descubro el Evangelio de la salvación, entiendo que Dios me ha regenerado, me ha hecho un nuevo ser, y en mí está viviendo un nuevo hombre. Dice también que cuando me conecto con el Evangelio de la salvación, soy libre de toda acta de decretos que me era contraria. También dice que cuando me conecto con el Evangelio de la salvación, tengo nueva vida en Cristo. Es una vida en abundancia. También dice que cuando me conecto con el Evangelio de la salvación, soy libre plenamente de toda enfermedad. No me corresponde la enfermedad. Dios no envía enfermedad. Sí, amén. También me libra de la miseria plena y absoluta. Y otra más, como si esto fuera poco, me libra del temor a la muerte. Diga temor a la muerte. Dígame cuando nos toca ir a un velorio. Hay gente que le tiene miedo a eso. No ir al velorio, sino ser el próximo que esté allí. Porque nadie sabe quién será el próximo. Y a lo mejor de los que están allí presentes, puede ser el próximo. Pero la gente se hace la señal de la cruz. La gente no quiere pasar por ese proceso porque le tiene miedo a la muerte. Pero nosotros que estamos en Cristo, que estamos caminando en la verdad de Dios, sabemos que la muerte es. Dígalo duro, por favor. La muerte es ganancia. Por cierto, hablando de muerte, si alguno de ustedes conoce al hermano Juan Páez, ¿sí? Los que conozcan al hermano Juan Páez, lamentablemente, uno de sus hermanos falleció ayer en la tarde y hoy, por supuesto, tenemos que ir esta tarde al velorio. Oramos por esa familia. Levante su mano y diga, oramos por esa familia. Que el Señor les dé fuerzas y entendimiento claro de que quien da la vida es Dios y quien quita la vida es Dios. Y que esa gente sea fortalecida y que el Señor permita o haya permitido que ese hombre se nos haya ido con Cristo, que es lo más importante. Lamentablemente hubo un accidente y falleció. Temor a la muerte, entonces ya somos libres del temor a la muerte, ¿sí? No le tenemos a esa señora, no le tenemos miedo a esa señora. Tampoco, por supuesto, le decimos, Señor, envíanosla. No, es en el tiempo tuyo, ¿verdad que sí? ¿Ok? Señor, es en el tiempo tuyo, pero que cuando venga ya el propósito de Dios en mi vida se haya cumplido. Número 3, tenemos el Evangelio de Jesús. Hechos 8:35, Evangelio de Jesús. Abriendo su boca, lea por favor, abriendo su boca. Y comenzando desde la escritura que estaba leyendo el eunuco, le anunció el Evangelio de Jesús. Me sorprendió cuando me puse yo había leído cuántas veces la historia del eunuco y de Felipe, o de Felipe y el eunuco, pero me sorprendió que allí en esa faceta en esa historia tan preciosa, entendemos que este hombre, el eunuco, no siendo judío, siendo gentil, siendo etíope, él nos enseñó a nosotros, o me enseña a mí, 3 principios fabulosos. Él dice que leía la escritura. Y cuando Felipe se acercó, él estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo en Isaías capítulo 53. Cuando Felipe se le acerca al carruaje donde iba, entonces él le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Puede pasar lo que está pasando, ve aquí. ¿Entendieron lo que hicimos con esos caballeros? Con ese niño y ese caballero. Ellos fueron privilegiados, porque tenían que subir. Si los ponemos a subir por aquí, a lo mejor suben. Hacen el gran esfuerzo y se sube por aquí. Les hubiesen tenido que sudar y hubiesen tenido que buscar la escalera. Pero fueron ayudados a subir. Pero no estaban entendiendo lo que pasó. No estaban entendiendo lo que pasó.
Pero él no estaba interesado solamente en entender. A él no le preocupaba si entendía o no. Él leía la Biblia. Así que yo les aconsejo, usted lee la Escritura y no la entiende, no se preocupe, no deje de leerla. Sígalo leyendo. Que Dios sabe el momento en que usted va a entender esa Escritura. Pero Dios no le va a usted a dar entendimiento de la Escritura si usted no la ha leído. Porque Jesucristo cuando dijo que iba a enviar al Espíritu Santo, que ya lo envió por cierto, pero para esa época lo estaba diciendo, Él hablará de lo que ha oído de mí y Él dará testimonio de mí y me glorificará. Entonces quiere decir que nosotros leemos la Biblia, la guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente y nuestro corazón, y el Espíritu Santo cuando quiera, en el tiempo de Dios, Él nos va a dar a nosotros la revelación y el entendimiento claro de lo que ya hemos leído. Amén. Denle aplauso al Espíritu Santo por ese trabajo tan magnífico que va a hacer en su vida y que está haciendo en su vida. No todos los días se tiene gran revelación, pero sí debemos leer la Biblia todos los días, para que todos los días vayamos aprendiendo cosas hermosas. Y la revelación va a venir en el momento que Él quiera. Entonces, el Evangelio de Jesús conectó a este eunuco con un principio bien importante y rápido que hay que hacer, que es el bautizarse. Si hay alguien que no se ha bautizado, el próximo domingo vamos a tener bautismos aquí afuera, para justamente mostrarle la faceta del Evangelio de Jesús. Pero este eunuco no se bautizó solamente porque entendió la Escritura, sino porque obedeció inmediatamente. Diga obediencia inmediata. Levante su mano y diga: Señor, yo soy hijo que obedece. ¿Ok? Los hijos que obedecen son gente que cuando leen la palabra, cuando se les explica la palabra, cuando oyen la palabra, obedecen de inmediato. Habemos otros que no, otros que son más lentos para obedecer. Pero el asunto está en obedecer inmediatamente. Obedecer inmediatamente aun cuando uno no entienda lo que tiene que obedecer. Entonces este eunuco, él iba a Jerusalén a adorar. Iba a Jerusalén a adorar, iba al lugar correcto a adorar. ¿Por qué? Porque en ese lugar era el único lugar donde se podía adorar a Dios. Pero adoraba a Dios en el único lugar donde se hacía. Principio correcto. Número 2, él creyó y confesó a Cristo. Caminó en el Evangelio de la Salvación. Y número 3, él se bautizó y entendió la Escritura y obedeció inmediatamente porque entendió el Evangelio de Jesús. ¿Ve que el hombre nos enseñó? Ahora usted me puede decir: ajá, pero el eunuco fue a adorar a Dios en el lugar correcto y al Dios correcto. Ahora nosotros hoy en día, ¿cómo hacer para adorar al Dios correcto en el lugar correcto? Pregunta, ¿verdad que sí? ¿Dónde está Dios hoy en nuestro corazón? ¿Dónde está hoy Dios? ¿Ah? Di la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En mi corazón, diga, en mi corazón. Entonces ya sabemos el lugar correcto. Ahora no sabemos la actitud correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo conocemos correctamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exaltarlo y glorificarlo, enaltecerlo y declararlo como el que todo lo puede. Por eso no debemos decir: no puedo hacerlo, sino todo lo puedo en Cristo. Entonces cuando dice todo lo puedo en Cristo, Dios dice: amén, yo estoy contigo. Cuando usted dice: esto me es difícil, pero en Cristo estoy más que vencedor, Él se glorifica. Entonces esa declaración que tú haces lo glorifica y lo enaltece. Y como tú no tienes que ir a Jerusalén a adorarlo, tienes a Dios aquí mismo para adorarlo. Señor, te adoro. Señor, te bendigo. Señor, te glorifico. Manifiéstate a mi vida. Toma dominio, control y gobierno absoluto de cada área de mi ser. Número 4, el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11:20. El Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11:20. Leamos allí. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Esa gente de Chipre y de Cirene fueron unos bendecidos, fueron unos bienaventurados. Ellos estaban en Jerusalén en aquel acontecimiento mundial que ocurrió una sola vez y para siempre. A ver, ¿qué ocurrió una sola vez y para siempre? Descendió el Espíritu Santo. Esa gente
de las 16 naciones que estaban presentes allí en ese acontecimiento mundial, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2 que habían 16 naciones juntas. Los de Chipre y los de Cirene vieron y recibieron el Espíritu Santo de Dios por primera vez. ¿Por qué? No cuando el Espíritu Santo vino, porque el Espíritu Santo vino sobre 120 y ellos no formaban parte de los 120. Porque el Espíritu Santo vino solamente sobre 120 judíos. Y ahí dice que eran gentiles, eran de Chipre y de Cirene. Pero cuando el apóstol Pedro se levantó en el poder del Espíritu y predicó el Evangelio, 3,000 personas recibieron a Cristo. Dentro de esos 3,000 están esos. O dentro de los siguientes 5,000, cualquiera de los dos, pero de todos modos ellos conocieron a Cristo, no lo conocieron en la carne, no supieron de Cristo en la carne, supieron de Cristo en el Espíritu. Por eso cuando ellos se fueron, ellos estaban siendo discipulados por los discípulos y ellos tuvieron que salir de Jerusalén. Dice que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando ¿qué cosa? El Evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús es el Evangelio de la salvación. Y el Evangelio de Jesús, si usted viene de una religión popular, como en el caso mío, yo venía de esa religión, eso te conecta con el Cristo, con el Jesús de la cruz, el de los 3 clavos. Ah, sí, yo sé cuál es ese Jesús. Cuando usted le hablan de Jesús, dice, ah, sí, yo sé que de Jesús fue el que crucificaron en una cruz de madera con 3 clavos. Sí, sí, yo lo conozco. Bueno, lo conozco no, yo he escuchado de él. Y usted ha escuchado también que fueron unos judíos que lo mataron. Sí, sí, también he escuchado eso. Y también he escuchado que lo bajaron y después lo enterraron. Eso también lo hemos escuchado. Eso es historia. Y eso es importante saberlo, pero eso no te ayuda. Lo que te ayuda a ti a ser transformado es ir caminando en las verdades de que Cristo está vivo, de que Cristo resucitó y de que Cristo ascendió. Amén. Permítame mostrarle para que me entienda la diferencia. Si si Jesús hubiese solamente muerto en la cruz, solamente murió en la cruz, no hizo más nada, derramó toda su sangre, quiere decir que me perdonó todos mis pecados, ¿verdad que sí? Derramó toda su sangre, ¿sí o no? Y antes de ir a la cruz ya había sido flagelado 39 veces, quiere decir entonces que llevó toda enfermedad en su cuerpo. Entonces ya fui sano y ya fui salvo porque todos mis pecados fueron perdonados, pero más nada, me hubiese quedado allí. Entonces cuando Él resucitó, me beneficia el siguiente paso. Además de haber sido sano, de haber sido salvo, tengo ahora la garantía de la vida eterna, porque Él resucitó. Pero entonces si no hubiese ascendido, no tendría la garantía de que haberme traído las llaves que me liberan de todo acto que era contrario a mi vida. No hubiese sido librado del temor a la muerte. No hubiese tenido la posibilidad de estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Se da cuenta que cada proceso por el cual Él pasó me conecta y me beneficia directamente. Amén. El Evangelio del Señor Jesús entonces. Ahora bien, Hechos 9:5. Ahí tenemos el caso de otro gentil, de un judío que le predicó a los gentiles. Pero él no conoció a Cristo en la carne. Él conoció a Cristo después de haber resucitado, después de haber ascendido, después de haber venido el Espíritu Santo. Y él lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Él dijo, ahí está hablando a Saulo de Tarso. Él dijo, ¿quién eres? Señor. Diga Cristo. Diga, levante su manita por favor, todos. Diga, Cristo es mi Señor. Ese es el Evangelio del Señor Jesús. El señorío de Cristo. No el Cristo de la historia. No el Cristo de la cruz. No el Cristo que caminó en la tierra solamente. No el Cristo que muchos pudieron ver. Se pudieron tocar inclusive. Sino el Cristo que señorea. El Cristo que gobierna. El Cristo que manda. El Cristo que decide. Hace unos minutos atrás le mencioné a Jehová de los ejércitos hablando con Abraham. Génesis capítulo 17, no lo coloque. Génesis capítulo 17. Y dice, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso,
Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios, diga todopoderoso. Ahora, nos vamos al último libro de la Biblia. Como estábamos en el primero en Génesis, ahora nos vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 1 está hablando de Jesús, de su resurrección, de su ascensión, de su glorificación, de su presencia majestuosa, de su gloria completa. Y quien lo vio fue Juan. Y Jesús le habló y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta usted la transición tan grande que hubo entre uno y el otro? Porque nosotros conocemos ahora al Dios que todo lo puede. Amén. Eso sería bueno que aplaudiera allí. Apenas voy por el 4 y son 12, así que prepárese. Ay, papá querido. Es una transición. Cada uno de ellos, aunque es un solo evangelio, me va llevando a esas dimensiones, a ese nivel de gloria, a ese entendimiento claro. Quiero conocer todo, diga quiero conocer todo. Y ese es el deseo de nuestro Dios, el hecho de que le conozcamos. Él oró y dijo, Padre, yo quiero que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Otros evangelios otras facetas del evangelio que podemos mencionar, el evangelio de la paz. Ayer, por cierto, le predicamos a algunas personas parte del evangelio de la paz. El evangelio del Hijo, el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio eterno. Ya hablaremos de ello después. Pero por ahora quedémonos hasta aquí. Pongámonos de pie y adoremos por un instante al que todo lo puede. Cierre sus ojitos y dígale, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tú me vas trayendo de gloria en gloria. Imagínese usted por un momento, ahí cerraditos los ojos, imagínese por un momento aquel personaje tan célebre que está en la Biblia, que tuvo la oportunidad de ser salvo porque estaba en la cruz juntamente con Cristo. Al lado de Cristo estaba, justamente al lado de Cristo. Y él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, en su bondad, le hizo una promesa, una declaración, y le garantizó que desde ese momento iba a empezar o iba a estar en el paraíso. Déjeme decir lo siguiente. La palabra paraíso casi no aparece en la Biblia. Aparece pocas veces en la Biblia. En el libro de Génesis dice que Adán vivía en el paraíso y que cuando cometió pecado tuvo que ser sacado del paraíso. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, le ofreció el paraíso a ese hombre, porque lo estaba devolviendo, se lo estaba devolviendo. Él fue símbolo de la humanidad redimida. Él es el primer salvo. Pero déjeme decirle ahora déjeme darle la mala noticia. Déjeme darle la mala noticia. Ese hombre tuvo que ser transformado así. Si usted quiere puede hacer así. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Y no pudo disfrutar. No pudo saborear lo que usted está saboreando. Usted está caminando a diario en la posibilidad bendita de ir descubriendo a Dios paso a paso. Dios en su bondad va permitiendo que usted lo vaya descubriendo. Él ya se derramó completo en nuestras vidas. Su amor, su bondad, su presencia, su espíritu, su gloria, todo está completo en nuestras vidas. Él está completo aquí. Él no se va a ir derramando de a poquito, no. Él ya se derramó completo. Somos nosotros los que lo vamos a ir descubriendo de a poquito, dependiendo del interés y del nivel que nosotros querramos asumir. Somos nosotros los que vamos a ir caminando poco a poco. Porque de repente doy 5 pasos y me puedo quedar estático allí
porque ya entendí. No, tienes que seguir. Estamos saboreando, mis amados, saboreando. Somos administradores de su gracia. Diga, soy administrador de su gracia. Soy administrador de su reino. ¿Ve? Usted se va saboreando cosas poco a poco de lo que Dios le va a ir mostrando. Dice, wow, Señor, qué hermoso esto. Tiene que ocurrir en su vida. El hecho de que usted vaya descubriendo paulatinamente ese proceso y usted lo vaya saboreando. Así como cuando se come algo nutritivo, algo sabroso, que se lo come y usted se le hace agua a la boca cuando se lo imagina nuevamente. Así pasa. Así es Dios. Así es nuestro buen Dios. Así que dele gloria a Dios. Señor santo y poderoso, bendito eres porque estás plenamente vaciado en mi vida. Tú estás completo en mi vida, Señor. Tú has llenado mi vida completamente de ti, Señor. Señor, pero a diario, cuando voy descubriendo, eterno Dios, en tu amor y en tu bondad, cuánto tú me amas y cuál posición tan privilegiada tú me has colocado, me deleito aún más en ti, Señor. Gracias. Gracias por seguirme llenando y porque tú declaraste que soy tu hijo. Y tú declaraste que soy coheredero juntamente con Cristo. Y tú declaraste, Señor, que he sido llamado a tener la imagen de tu Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Señor. Bendito eres. Gracias por permitirme ir caminando paulatinamente, Señor. Paso a paso, sin volver atrás. Sin volver atrás, Señor. Sosténme agarrado de tu mano derecha, el poder de tu diestra, Señor. Y gracias por seguirme llenando de tu precioso Espíritu Santo cada día. Donde voy, soy tu imagen, Señor. Donde voy, te represento a ti, Señor. Donde voy, disfruto de tu presencia y de tu gloria. Bendito seas, tu presencia está conmigo. Tu presencia está conmigo, está en mi vida, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor, por hacer posible que pueda ir al mundo y mostrarle al mundo cuánto tú le amas. Mostrarle al mundo cuánto necesita de ti. Mostrarle al mundo que solamente en ti hay esperanza. Y poder decirle, oh Dios, gracias. Gracias por haberme transformado. Y con ese poder úsame para transformar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios les siga bendiciendo. Vayan en la bendición de Dios. Vayan en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Vayan a mostrarle al mundo quiénes son ustedes, quiénes somos nosotros.